Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de las medidas extraordinarias. Ahora me acompañan Antonio Almendaris, presidente de la Comisión de Seguridad, Misael Mejía, diputado del FMLN, y Mauricio Vargas, diputado del Partido Arena. Buenos días, bienvenidos diputados a República. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Buen regreso de vacaciones, espero que hayamos regresado no solo físicamente restablecidos, sino que espiritualmente también. Bueno, gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana, y seguro pudieron llevar la pista de lo que hablábamos en el bloque anterior con el viceministro de Justicia y el director general de Centros Penales sobre la demanda, la solicitud que tiene el gobierno de una prórroga de las medidas extraordinarias y un poco las acciones en seguridad pública. Y me gustaría que iniciemos con esto en función de qué criterios o cuáles son los criterios que ustedes como diputados de la Comisión de Seguridad tienen para evaluar las medidas extraordinarias a 2 años de su implementación, diputado Almendaris. Bien, muchas gracias. La realidad es de que las medidas extraordinarias han dado buenos resultados. No los que esperábamos, porque si esto se redujo cuando comenzaron a implementarse estas medidas, se redujo la delincuencia. Lo más que todos los asesinatos a un 50% y se han mantenido ahí, eso no era lo que esperábamos. Mi general y yo, que somos militares, sabemos que los planes cuando se efectúan se hacen con mucho cuidado, se implementan con fuerza, pero no son inflexibles, sino que hay que estarlos adecuando a la situación que estamos viviendo. Bien, ¿por qué digo esto? Porque también hay que hacer una aclaración. La gente mira como ley de medidas extraordinarias, como decreto, lo toma como todo el plan de la policía. No, las medidas extraordinarias fueron exactamente solo para los centros penales. Sí. El actuar de la policía con sus planes contra la extorsión y todo eso son cosas aparte de este decreto. A estas alturas, el análisis que hemos hecho, y como bien lo escuché que en la primera parte de esta entrevista, y hemos conversado con los compañeros, hay cosas que tienen que estar permanentes. Sí. Pero ¿sabe una cosa? Lo extraordinario de estas medidas extraordinarias no es que aparezcan a este momento en ese decreto, sino que estaban y no se cumplían. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, de traslados, ya lo dice la ley penitenciaria. Si hablamos de audiencias virtuales, ya lo dice el Código Procesal Penal, que tenían que efectuarse. Pero ¿qué pasaba? Que faltaba esto, faltaba este acicate para que tanto centros penales como Corte Suprema de Justicia se adecuara a cumplir el Código Procesal Penal que fue reformado hace más de 10 años, ¿no? Y que no se cumplía. Entonces, extraordinario sí es, por lo menos de un tiempo para acá, el que se le exigiera a las operadoras telefónicas que cumpliera la ley anti-extorsiones. Ya la ley anti-extorsiones hablaba de que se bloqueara el ingreso de señales a los centros penales y no se hacía. Por lo tanto, estamos proponiendo, hemos hablado, que mañana martes, porque la Comisión de Seguridad hasta el último día, aún en las elecciones, no dejamos de trabajar por la importancia del caso. Estamos llevando esto como permanente, pero haciendo hincapié de que lo extraordinario es que por fin se cumplió lo que ya ordinariamente estaba en las leyes. Ok, el diputado Almendaris menciona, diputado Mejía, que hay un cumplimiento y que hay resultados. El grupo parlamentario del FMLN, ¿en función de qué criterios evalúa estas medidas? Bueno, mire, creo que es importantísimo partir de que nuestro sistema carcelario ha sido una situación complicada históricamente en la que no se tenía desde el Estado el control. Y todo el mundo conoce que los penales en el país eran verdaderas universidades del crimen. Nunca se hizo todos los esfuerzos. Yo no estoy con esto planteando de que hoy tenemos un control total de ello. Eso sería mentir. Primero porque las medidas extraordinarias, tal como lo explicaba el coronel, no están aplicándose en la totalidad del sistema penitenciario. De 21, 22 centros penales, las medidas se aplican en 7 en un primer momento y luego se redujo a 6 después del cierre del penal de Cojutepeque. Sin embargo, tal como se ha dicho también,
primero, nunca se hizo el esfuerzo por reducir los niveles de hacinamiento, nunca hubo una clasificación adecuada y el control en materia de entradas y salidas de órdenes para el cometimiento de delitos nunca se tuvo control. Hoy, y a partir de la aprobación del decreto 321, impusimos medidas mucho más rigurosas para que, por ejemplo, el interés económico de las empresas de telefonía que ya tenían un mandato en la ley en ley especial contra el delito de extorsiones se aplicara con multas rigurosas y que el interés económico, las ganancias de las empresas de telefonía no estuviesen encima de la vida, de la tranquilidad de los salvadoreños. A partir de eso es que se inicia un proceso de corte de telecomunicaciones, de eliminación de traslados, porque un mecanismo que tradicionalmente los grupos criminales utilizaban para emitir órdenes era los traslados a audiencias y la reducción, la restricción de las visitas. En eso lo que debemos pasar es a una fase de controlar mejor el tema de las visitas, de dejar de carácter permanente y no ir contra la lógica y contra los avances tecnológicos del mundo y del país en el tema de audiencias virtuales y el tema del corte de telecomunicaciones que en cualquier sistema penal debe limitarse. Por eso nosotros dimos iniciativa junto al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a la segunda prórroga, que es lo que estaríamos ojalá haciendo en la reunión de la comisión del día de mañana, miércoles, para poder darle esta herramienta al gobierno. Si hay una parte de las medidas que hay que darles carácter permanente reformando la ley penitenciaria, el Código Penal, nosotros no tenemos ninguna objeción en el tema, pero es importante no dejar que transcurra el tiempo. Estamos ya entrados en el mes de abril, es este mes que vencen, sí, y se puede generar una incertidumbre que complique, que retroceda algunos temas en materia de control penitenciario. Ahora bien, diputado Vargas, ¿cuál es la postura del Grupo Parlamentario de Arena respecto a una prórroga de las medidas extraordinarias? ¿Cuál es la posición que tiene el Partido Arena sobre esto? Las medidas son necesarias. Nunca ha estado en cuestión, como se ha querido hacer ver hacia afuera, que haya una oposición a la extensión de las medidas extraordinarias. Nuestra posición en la comisión fue: debemos de prorrogarlas y debemos de revisar si las prorrogamos de la misma manera que están escritas las iniciales. ¿Por qué razón? Después de 2 años hay unas que tienen vigencia y otras que ya no tienen vigencia. Por ejemplo, el artículo 5 que dice por 30 se dice suspenderán. Habla con claridad y dice quedan suspendidas por el plazo de 30 días a partir del presente decreto. Esto hay que sacarlo, ya no tiene vigencia. Adicionalmente, comprobamos, yo me iría un poco, las medidas extraordinarias han cumplido su función casi puedo decirlo en un 95%. ¿Por qué razón? Porque el espíritu con el cual se le entró a esto fue cortar el mando y control, la comunicación de los penales hacia afuera y de afuera hacia los penales. Eso, desde mi punto de vista, se ha logrado casi en un 95%. Lo que sucede es que hemos vendido las medidas extraordinarias como una pomada mágica que anda metido en todos lados, cuando realmente no es cierto. Como medida propiciatoria, inhibitoria, las medidas extraordinarias contribuyen en la disminución de los homicidios, pero no es ella per se la que disminuyó los homicidios. ¿Por qué razón? Si los homicidios se dan en los conglomerados humanos y en los territorios, no se dan adentro de los penales. Las medidas son para los penales. ¿Tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Y los problemas tienen una lógica y tienen un sentido. Primero, el hacinamiento.
Ese es un problema, es el problema fundamental que tenemos en los centros penales. Y ese nos acarrea otra serie de problemas. Por tanto, la posición Arena, presentamos, es más, ese día presentamos nuestras propuestas de cómo deberían de quedar. Lo que sucede es que se hacen cosas que definitivamente son malas y parecen buenas. ¿Cuáles son, por ejemplo? Hay aspectos como, por ejemplo, el coronel Almendaris acaba de decir algo. Casi todo lo que esté en las medidas extraordinarias está en esto que está aquí. El problema, nada más, la pequeña diferencia es que aquí tienen control judicial. Aquí no tienen control judicial. Y estas son medidas de emergencia para algo extraordinario que está sucediendo. Y eso extraordinario necesita una herramienta extraordinaria que disminuya lo extraordinario, y por eso dice transitorio, extraordinario, transitorio. Lo que sucede es que esas sobreextensiones, yo pregunto, hace 2 años aprobamos las medidas extraordinarias. Estaban matando policías, estaban matando soldados, estaban amenazando fiscales, y hubo toda la muerte aquella de Opico. Todos esos asuntos estaban en un calor bien fuerte. Okay. Entonces, esas medidas venían a inhibir ese salvajismo que había afuera mediante unas medidas extraordinarias. ¿Han disminuido? ¿Siguen igual? ¿Han desaparecido algunas? Hay que razonar. Yo sí estoy plenamente convencido que las medidas se deben de prorrogar, sí, pero que se deben de prorrogar de acuerdo a la condición. ¿Por qué poner ¿cómo se llama? Las comunicaciones? Porque las comunicaciones, la suspensión de las telecomunicaciones estaban específicamente para las extorsiones. Y adicionalmente decía que había que pedirle un requerimiento al fiscal general de la República, y que el fiscal general de la República tenía que ir al juez para que el juez se la ratificara. Entonces, ¿qué sucede? Eso definitivamente debe quedar permanente, y ya hay un avance impresionantemente grande en la implementación, bendito sea Dios, y ya no solo va a ser en los 6 centros penales, va a ser en los 27 centros penales. Sí. O sea que es un avance que se dio a través de las medidas extraordinarias, gracias a Dios. Pero traerla, como le digo, a cuestiones de otro orden me parece que no es correcto. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que valoremos qué debe ser extraordinario y qué permanente. Volvemos en minutos. Seguimos platicando con el diputado Almendaris, el diputado Mejía, el diputado Vargas, miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, sobre la demanda, la solicitud de prórroga de las medidas extraordinarias. Y uno de los aspectos que había dejado en el tintero del bloque anterior, diputado Almendaris, es desde la perspectiva del PCN, el grupo parlamentario del PCN, qué debe ser lo permanente y qué debe ser lo extraordinario a la luz de estas medidas implementadas ya por 2 años en los centros penitenciarios. Bueno, analizando hoy durante las vacaciones qué es lo más interesante y qué es lo que hay, fíjense bien, qué es lo que hay que recalcar en la ley penitenciaria, que ya lo decía en otros cuerpos legales y que no se cumplía. Por ejemplo, los traslados y le pongo yo, y medidas especiales de emergencia, que aunque ya estaban, se retoman lo que dice también las medidas extraordinarias. Pero fíjense que tocando lo que decía mi general, el aspecto de la judicialización, de respetar el debido proceso,
En el Código Procesal Penal, en el artículo 138, habla del lugar de las audiencias y formas de realización, y ahí es que se instituyen las audiencias virtuales. Pero solo dice que el juez se podrá constituir a un lugar o podrá hacer mediante tecnología, etcétera. Pero en lo que es estas medidas extraordinarias, que no son nada extraordinarias, no que deberían ser ordinarias, aparece de que sí, hay que hacer audiencias virtuales, pero todavía recalca para el debido proceso que tiene que ser con la comparecencia del defensor, que no es solamente que explica lo que no explica el Código Procesal Penal. También, como dice mi general, hay algunas cosas que ya no son necesarias, como por ejemplo la suspensión temporal de audiencias, que pues ya están adecuados de centros penitenciarios y también la Corte Suprema de Justicia. Sí hay que nosotros estamos presentando un título cuarto, tráfico de telecomunicaciones, para mantener, para rescatar todo lo que es las medidas extraordinarias con respecto a telecomunicaciones y hacer las ordinarias. También la suspensión y destitución, que aunque ya estaba solamente tenemos que hablar de una parte que no estaba, que es aquel que ha sido procesado y condenado por extinción de dominio. ¿Qué significa? Que puede ser que algunas personas que trabajan en centros penitenciarios pueden estarse lucrando, llevando ilícitos estas cosas, y si no se le puede comprobar el delito en sí por extinción de dominio, sí se le puede comprobar que de acuerdo a su sueldo, los bienes que tiene de acuerdo a su sueldo no son compatibles. Pero hay una cosa bien importante también. Aquí lo que nos han condenado las organizaciones y personas de derechos humanos es el hacinamiento. Sí. Tanto que yo decía que si la señora relatora hubiera venido hace 3 años le da ataque, porque estábamos con 400 o más de hacinamiento. Pero yo quiero recordarle al gobierno actual, que todavía se pueden hacer, es que existe un asocio público-privado. Nosotros fuimos invitados a México a ver una cárcel que fue construida y equipada por la empresa privada y que solamente es controlada por el gobierno, por el Estado. Entonces, así se pueden construir más centros penitenciarios con dinero que no tiene el gobierno. Pero tendrían que reformar la ley de asocio público, porque entiendo que el tema cárceles no puede ser visto por privado, tendría que hacer una reforma de la ley. Pues tenemos que hacer lo necesario. ¿Por qué? Porque la única forma que podemos quitar hacinamiento y controlar mejor los centros penales es de esa forma. Okay. Fíjese que a los 20 años revierte con tecnología de punta. Bueno, nos quedamos impresionados. Por cierto, cuando aquí se habla de que fue la gran bulla de que los reos no solo tenían 1 hora de sol. En esos y otros que hemos investigado también lo hacen, pero no porque lo hacen otros y no les reclama Naciones Unidas ni Derechos Humanos porque es México, porque es Estados Unidos, lo vamos a repetir nosotros. Sí, también estamos conformes también de que los enfermos crónicos ya se hizo en las granjas penales de Izalco. Ahí tienen los de tuberculosis porque tienen que estar en un ambiente y otros de enfermedades terminales que las tienen en Santana. Ok, diputado Mejía, ¿cuál a criterio del grupo parlamentario del FMLN debe ser lo permanente y lo extraordinario? Por lo que he escuchado de las intervenciones de los 3 diputados hay disposiciones que ya están en el marco legal. Ahí más bien, o se tendría que reformar el marco legal que está y que se deba adecuar textualmente a lo que aparece en las medidas extraordinarias y otros puntos que sí deben ser, progresivamente se deben ir disminuyendo. Desde la perspectiva del FMLN. Mire, nuestro primer planteamiento era que hiciéramos una prórroga de 1 año más y que, estando vigente el decreto de medidas extraordinarias, iniciáramos un proceso de revisión y de adecuación de la legislación para darle carácter permanente a algunas de las medidas que se han trasladado. La correlación, los tiempos, el proceso electoral no dieron para que pudiésemos prorrogarlo. Yo creo que en este momento no sirve de mucho ver los problemas que el sistema judicial particularmente puede tener al darle
por el retraso que hemos tenido y por la planificación de las audiencias. Esa era la justificación que el órgano judicial mismo, que la Fiscalía misma nos plantearon en este tema. El problema de que de no aprobarlas los jueces toman criterio individual para el tema. Nosotros, más allá de cómo el día de mañana logremos avanzar, creemos que el tema del corte de las telecomunicaciones debe ser permanente, en eso tenemos una coincidencia plena. El tema de las audiencias virtuales, desde el decreto de medidas extraordinarias y algunos decretos transitorios adicionales, hemos facultado la utilización de recursos a través de compras directas, tanto al órgano judicial como a la Dirección General de Centros Penales, para que utilicen recursos y adecúen tanto los centros penales como los juzgados, los tribunales, para tener la tecnología, los espacios adecuados para la realización de las audiencias de manera virtual. Ese es un segundo tema que nos parece y que en eso también coincidimos, la Fiscalía, el órgano judicial y entiendo todas las fuerzas políticas. El otro tema tiene que ver con los traslados, porque la ley de manera ordinaria generaba algunos mecanismos demasiado engorrosos. No podemos quitarle facultades ni a los consejos criminológicos ni a los equipos técnicos. Sin embargo, el tema de estar pasando por el control judicial puede generar el riesgo de que mientras haya que hacer traslados, el cometimiento de algún tipo de delitos se pueda dar por los tiempos que eso requiere. Entonces el tema de traslados es importante. Los mecanismos de depuración de los servidores penitenciarios es un tema en el que nosotros ni nos ponemos a la defensiva, al contrario, creemos que es importante darle la agilidad que las autoridades requieren para depurar a algunos servidores penitenciarios que se vean involucrados en el cometimiento de algún tipo de delitos, de involucramiento con la criminalidad en el interior del sistema carcelario. Y yo creo que tenemos que discutir, porque la parte de la clasificación que las medidas extraordinarias generaron y que ya hay algunos elementos en la ley penitenciaria, por ejemplo, la creación de los centros de detención temporal, que hay uno finalizado en funcionamiento en el penal de La Esperanza o Mariona, mejor conocido, y otros dos en proceso de construcción. Eso tiene dos elementos que son claves. Por un lado, ofrecer desde el gobierno, desde el país, desde el Estado, una alternativa para privados de libertad altamente peligrosos en centros de máxima seguridad como Zacatecoluca, pero además tener la opción de centros de menor peligrosidad en el que el trabajo obligatorio, el trabajo de más de 10.000 privados de libertad nos puede permitir generar otra lógica en el sistema carcelario. Eso está en proceso, es decir, está aprobado, está en el marco de las medidas extraordinarias, hay algunas reformas hechas a la ley penitenciaria, pero necesitamos profundizar en ese tema, tanto en la construcción como en que la sociedad encuentre que nuestro sistema carcelario tiene la posibilidad de ser autosostenible, autofinanciable, y eso requiere elevar al máximo las capacidades productivas. Lo hemos hecho desde el control del Estado, no necesariamente a través de que empresas privadas asuman eso. Creo que darle la posibilidad de que lo que ya hemos tenido en el tema de reparar más de 40.000 pupitres en tiempo récord, es una muestra de que se puede, pero la producción agrícola, agroindustrial, el tema de las obras públicas a nivel municipal o nacional pueden ser un buen ejemplo en el que el cumplimiento de lo que la ley penitenciaria establece de resocializar, de reinsertar, de volver productivos a quienes cumplen una pena, se convierte en una realidad. Perfecto. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar, diputado Vargas, tendría su apreciación, particularmente el tema de financiamiento de estas medidas. Creo que es algo que debe discutirse y también debe de verse qué otros marcos legales sean necesarios hacer las reformas o las modificaciones para que esto se vuelva permanente. Regresamos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros. El último bloque de la entrevista, diputado Vargas tenía pendiente su apreciación. Incorpora este elemento, el tema del financiamiento. ¿Cuál es la postura que tiene el Partido Arena si estas medidas requieren de un apoyo financiero, ya sea por tema de préstamos, endeudamiento o algún mecanismo de reforma del presupuesto? ¿Cuál es la postura que tiene el Partido Arena sobre el campo financiero de las medidas extraordinarias? Bueno, en nuestra condición de diputados es bien difícil ingresar en una atribución del Ejecutivo. Sí. Él tiene lo que se llama el presupuesto general de la Nación, el presupuesto ordinario. Nosotros hemos insistido que las prioridades tienen que estar arriba de las necesidades. Estamos cubriendo muchas necesidades, dejando prioridades. Tenemos problemas para los centros penales y hay que invertir, pero estamos invirtiendo en otras necesidades que no son prioridades. Por decir, la reparación de escuelas, huertos caseros y otras cosas que la contribución especial y de los grandes contribuyentes ha sido precisamente, si yo enfilo todas las prioridades y luego tengo un remanente, entonces veo cómo lo invierto. Pero una de las cosas que he visto es que se quieren conseguir todas las cosas a la misma vez. Y eso es imposible. Yo tengo que priorizar. Y esas prioridades tendrán que ir en función del control de la violencia. Y media vez el control de la violencia está más o menos neutralizado, yo voy trasladando recursos a las necesidades. La violencia, lo más que puedo llegar a hacer es neutralizarla. Entonces, en ese sentido, tenemos que revisar, no decir en seco o por quedar bien, uno decir sí, hay que dar. No, espérenme. Tenemos un problema de orden fiscal. Tenemos un problema de la deuda país. Tendrán que verlo en Hacienda, en la Comisión de Hacienda, tendrán que revisar todas estas situaciones, que nosotros podemos tener nuestra propia opinión, pero el factor primario está en la Comisión de Hacienda, está en la Comisión Política, está en esos grandes acuerdos de nación, está en las políticas públicas de Estado que trascienden más allá del tiempo de lo mismo. Yo sí quiero dejar claro, nosotros creemos que la creación, la habilitación de tiempos de centros temporales de reclusión tiene que pasar a la ley penitenciaria. Esto será discrecional de acuerdo a la necesidad que en un momento determinado lo puedan usar o no lo puedan usar, pero la habilitación de centros temporales de reclusión como medida tiene que ser trasladada a la ley penitenciaria. Tenemos adicionalmente la restricción de las visitas. Habla de las visitas de toda clase. Nosotros creemos que esto, gente de alta peligrosidad, por su temporalidad y por su transitoriedad, ya debería de haber qué efecto causó eso y si el efecto que produjo que nosotros tomáramos esta medida ¿está disminuido o no está disminuido? ¿Es propiciatorio la medida o es inhibitoria? Continúa. Ese análisis tiene que hacerse. Las comunicaciones tienen que ser permanentes. Las audiencias virtuales, de acuerdo al 138 del Código Procesal Penal. Yo sí creo que hay ciertas cosas que tienen que regularse. Los controles judiciales, desde mi punto de vista, tienen que estar colocados aún en las medidas extraordinarias. ¿Qué sucede? Que para el tiempo normal, el control extrajudicial lleva aproximadamente, por decir, 10 procedimientos.
¿Cuáles son los procedimientos mínimos indispensables para las medidas extraordinarias? Porque no es cierto que le pidan autorización, sino que es el informe a los jueces de vigilancia, a los jueces penitenciarios, a los consejos criminológicos, esa información que fluya en un momento determinado y revisar. Digo, por ejemplo, dice, otras medidas que sean necesarias. Es demasiado abierto. ¿Para qué? Para aquellas que están contempladas en el artículo 23 de la ley penitenciaria. Sí. Finalizando, estamos dispuestos a caminar con una revisión exhaustiva y habrán posiciones. Cuando Misael planteaba que antes, tenemos hasta el 28, y tenemos que tener nosotros, en ese espacio que tenemos, podemos aprobar unas medidas permanentes que van a derogar en el tiempo que faltan las transitorias y comiencen a funcionar. Eso es la posición como partido que hemos discutido. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Sé que quedaron pendientes varios temas y me gustaría también tener la apreciación del diputado Mejía y el diputado Almendaris, pero nos vamos a volver a encontrar. Eso estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar para analizar cómo el proceso de reflexión, de valoraciones políticas en la Asamblea Legislativa sobre las medidas extraordinarias, pero creo que de la discusión que se ha tenido con ustedes acá aparece un tema, la necesidad de configuración de una nueva política penitenciaria en este país, y creo que hay que ver los términos y los elementos respecto a esto. Gracias, diputado Almendaris, gracias, diputado Mejía, gracias, diputado Vargas, por haberme acompañado. Hacemos un enlace entonces en este momento con Luis González de QVole para que nos comente cómo va el programa esta mañana. Qué gusto verte, Luis, ¿cómo vas? Igualmente, Carlos, buenos días para ti, buenos días a tus panelistas y a toda la televidencia de QVole y de República. Importante recordarles que vamos a tener siempre la diversión, vamos a tener comida, temas de medicina, vamos a estar hablando acerca de locuras y medias, de cosas que pasan en la red y muchísima diversión. Lo que sí quiero pedirles es que no se desprenda de la señal de Canal 33 y de 7 en cable, porque vamos a tener mucho, pero mucho de qué hablar, la vamos a pasar muy bien. Perfecto, Luis, entonces buen show el de este día y saludos a todo el equipo de QVole. Bueno, gracias por haberme acompañado, nos encontramos, amigos, mañana, 6:30.